Hola chicos, estoy acá en la sala. Voy a hacer un video corto para explicar lo que es balance hídrico. ¿Ya? Eh, Aquí vamos a dar algunas directrices de lo que debiesen hacer en el caso del balance hídrico. Entonces vamos a empezar. Armamos esta planilla, ¿cierto? La cual tenemos datos mensuales, como ya lo hemos visto. ¿Cuál es ¿Por qué usamos datos mensuales? Más o menos para graficar lo que pasa en los meses, ¿ya? Porque esto tendría que hacerse de manera diaria. Pero como este es un curso más o menos para aprender algunas cosas, esto debiese hacer de manera diaria, pero lo vamos a hacer de manera mensual, para efectos del aprendizaje del curso. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer primero es descargar la información. Acabo de descargar la información de temperatura del aire, radiación solar, precipitación acumulada desde agosto hasta julio del 2022. Consultamos, descargamos la información, ya, lo voy a hacer en el computador, pero mi idea es que explicarlo. Copiamos esto y lo vamos a pegar en el Excel nuevo. Esto es muy parecido a lo que hicimos en el práctico, ya, pero estos no son los datos de acá, entonces lo que vamos a hacer es transponer, ¿así está? Poner, entonces vamos a borrar los datos de acá. La idea es que todos ustedes lo hagan con la mano primero, o lo hagan en una hoja de cálculo, ¿ya? Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, un dato que tengo de la causa, que mi suelo tiene una profundidad de 50 centímetros. Y en este caso vamos a usar trigo, ¿ya? Y mi KC va a empezar acá con 0,2, perdón, 0,3, 0,5, 0,6, 0,75, 1, 1. Esta debiese ser una variedad primaveral, entonces la vamos a cortar acá en febrero. ¿Ya? Quizás estos datos no los vamos a usar, pero a mí el cultivo va a estar, lo vamos a dejar acá en rojito. ¿Ya? Entonces en rojo va a quedar cuando está el cultivo. Y cuando no, le vamos a colocar el valor de 0,2. Ya, para efectos de consideración, esto yo creo que lo vamos a dejar a un lado. Ya, entonces lo vamos a tomar en cuenta, no lo vamos a tomar en cuenta por el momento. La evapotranspiración, ya, vamos a calcularla. Bueno, esto tienen que hacerlo a mano, o sea, hacerlo, llenar un cuadro a mano, pero los días acá son 31 días, 30 para octubre, 31 para... ¿Por qué tengo que poner los días? Porque la fórmula de Harry-Samani aparece la evapotranspiración diaria, ¿ya? Entonces, tengo que multiplicarla como es diaria, la sumatoria me va a dar la evapotranspiración mensual, al igual que ¿se acuerdan de la precipitación? Que el promedio, en realidad no es promedio, es una acumulación de agua. Y acá 31, 31, 28, y 31. Entonces, nuestra evapotranspiración sería 0,0135 por... Acuérdense que este procedimiento tienen que hacerlo a mano, ¿ya? Yo lo estoy diciendo de modo explicativo acá, pero la idea es que ustedes lo llenen a mano. Por radiación global, ¿ya? Por
el factor de conversión de megajoule metro cuadrado metro por la cantidad de días, ¿cierto? Entonces aquí les va a dar, déjenme ver si está bien esto. Sí, al parecer sí. Mm, Hay valores extraños. Ah, ya entiendo por qué. Esto que está acá, está al revés acá. Acá está la precipitación es esta. Y la radiación global esta que está acá. Ahí sí. Radiación global promedio. ¿Ya? Entonces, esto tenemos que cambiarlo, ¿no? Temperatura, radiación global es la que está arriba. Y número de días. Ahí sí. Ya, entonces tenemos promedio para agosto 31,9 y así hasta, a calcularla, bueno, vamos a poner abril, vamos a continuarlo, pero lógicamente no va a influir en el cálculo, no lo vamos a considerar perfecto el balance. 31. Ya lo voy a colocar, estos valores los voy a colocar en un color un poquito más, ¿ya? Pero me interesa más que nada al final del cultivo, eso es lo importante. De hecho, hasta marzo podría considerarse como que no es del cultivo. Ya, entonces vamos a dejar hasta febrero. Ya, y como ustedes ya saben, el valor sin cultivo va a ser cero. Ya, un dato que sí va a estar ahora. Ya, entonces va a ser el porcentaje volumétrico de la humedad disponible. Perdón, porcentaje gravimétrico de la humedad disponible. Que vamos a tener el gravimétrico de. Lo pongo con apellido, pero a ustedes habitualmente les enseñan sin apellido. A mí me gusta ponerlo con apellido porque es fácil confundirse en este tipo de cosas. Y el gravimétrico del. Ya tengo unos valores por acá. Les voy a decir de inmediato. Mm, Encontré uno solo. Esto lo estamos haciendo para la localidad de Traiquén, que está hacia la costa desde Victoria. Ya. Lo que estoy buscando son valores físicos de suelo. Mire, esto está interesante, Santa Sofía. O Chufquén. Chufquén también es característico de esta zona. Encontré varios valores. Entonces, si me esperan un poquito, acá están los lados pH, comuna de los sauces, comuna de los sauces. Hay harta información. Aquí encontré Chufquén. Bueno, tengo suelo hasta
Aquí lo vamos a corregir un poco. 40 centímetros, ¿ya? Son suelos pequeños, o sea, son suelos poco profundos. Y lo que me falta buscar, 16, 1, 24, 34. Ya, la densidad aparente, que es un dato que me aparece acá. Ah, no, este no es. Mira, aquí lo encontré. Un buen dato. Ya. Entonces, tenemos un porcentaje de eh, chuta, Sauce, Trayen, Chufquén. Vamos a usar la serie Chufquén. Eh, densidad aparente 1,2, 1,2 gramos por centímetro cúbico, ¿cierto? Que serían 1200 kilos por metro cúbico. Y lo bueno es que encontramos valores de capacidad de campo, sería 31, 32 diría yo. 32%, acuérdense que esto es porcentaje. Punto de Marchités sería 24. ¿Ya? Y vamos a decir que la humedad disponible que tenemos actualmente es de 29,5. ¿Ya? Entonces, con estas cosas, bueno, con estas cosas vamos a calcular algunas propiedades del suelo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. ¿Se acuerdan que con esto puedo obtener el valor de humedad aprovechable, ¿cierto? Entonces el valor de humedad aprovechable lo puedo sacar como humedad aprovechable sería igual a 32 menos 24, ¿cierto? 8%. ¿Ya? Eso está en porcentaje. Entonces, estas propiedades, como yo las voy a pasar, vamos a copiar lo mismo, pero vamos a reemplazarla con el símbolo teta. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a insertar símbolo. Vamos a buscar la letra teta, ¿cierto? Griego, griego. Y la minúscula ahí está lateral, ¿cierto? ¿Cerrado? Ya.
Entonces, vamos a multiplicarlo esto por la densidad aparente. Y la densidad aparente la dejamos fija, ¿cierto? Dejamos fija. Entonces me da 35,4, ¿cierto? 38,4, 28,8, eh, 9,6. En la humedad disponible que tenemos en este minuto, la vamos a usar para lo que está ahí, para el HD inicial. ¿Ya? Entonces, ustedes, como saben, esto también lo podemos llevar a altura de agua. Entonces, ponemos esto mismo como altura de agua. Acuérdense que hay que hacer los cálculos a mano para saber lo que estamos haciendo acá. Eh, el computador se quedó pegado. Entonces, altura de agua. Y entonces la altura de agua se multiplica fundamentalmente este valor por... Acuérdense que esto va a quedar en milímetros. Entonces, tengo que aplicar un conversor a los centímetros, ¿cierto? Por 10. ¿Ya? Y me va a quedar esto en milímetros. O sea, 40 centímetros son 400 milímetros. Espérame un momento, algo está fallando acá. Ah, es porcentaje. Aquí me equivoqué yo. Ya, entonces aquí como es porcentaje, ahí sí. Ya. Entonces la humedad disponible inicial sería de 141. Este valor que está acá lo vamos a usar aquí. ¿Ya? Entonces, calculamos. Ah, me falta un valor acá. Vamos a agregar otra columna. Aquí me falta ETC. ETC, ¿cierto? Entonces ETC sería como la multiplicación del ET0 por el KC. ¿Ya? Ya, entonces, la humedad inicial es 142, ¿cierto? Nuestra humedad disponible sería nuestra humedad inicial más nuestra humedad inicial más la precipitación que está acá, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuánto va a ser la evapotranspiración real? Entonces comparamos, para la evapotranspiración real, comparamos la ETC con la HD. Entonces la pregunta es, ¿tengo la suficiente agua disponible en el mes para la evapotranspiración? En este caso la respuesta es sí. ¿Ya? ¿Cómo tendría que hacerlo si fuera esta una función del Excel? Entonces tendría que decir, si, ¿ya? Ese valor es menor que ese, menor o igual, puede ser también, ¿ya? Menor o igual a ese, el valor de evapotranspiración real va a ser, si ese valor es menor o igual que ese, va a ser, el valor de evapotranspiración real va a ser ese. Si no, la evapotranspiración real va a quedar sujeta, ¿ya? A el valor que tenga la unidad disponible. ¿Ya? Entonces, bueno, acá, ¿por qué calculamos humedad aprovechable?
porque en el fondo la humedad aprovechable, si se fija el punto de Marchité es un punto alto, pero es baja la capacidad que tiene el suelo de retener agua, ¿ya? Si a mí me preguntan, podría sacar la saturación también de este suelo, ¿ya? Yo puedo usar dos parámetros, puedo usar la humedad aprovechable o la saturación. En el caso de la humedad aprovechable sería mi capacidad de retención máxima, ¿ya? Pero eso depende mucho de qué criterio voy a usar. O sea, en este caso, o sea, lo correcto debiese ser la humedad aprovechable. Si me preguntan, debiese ser lo correcto. Aunque a bibliografía que puede ser el punto de saturación, ¿ya? Em, a ver, vamos a ver, porosidad total. Estos suelos son bastante porosos. Ya vamos a anotar por acá la porosidad con el valor de S. S es 60%. ¿Ya? Entonces, va a depender un poco de qué es lo que quiero simular. Bueno, como ustedes saben, eh, la porosidad se saca uno partido por densidad aparente partido por densidad real, pero yo acá tengo un valor real. ¿Ya? Entonces, ¿qué espacio corresponde a ese? Sería, entonces sería H de porosidad, ¿cierto? O sea, cuánta humedad solo ocupa el espacio poroso. En realidad, sobre punto Marchités no lo podría considerar porque no es agua disponible para las plantas, pero sí podría considerar la capacidad máxima, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo como el espacio poroso, ¿ya? Entonces sería, bueno, el total sería 60 en decimal, acuérdense que esto está en decimales, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo 60 dividido 100, ¿ya? Por la cantidad de espacio que retiene por 40 y esto el factor de 10 me da los milímetros, ¿ya? Entonces, la porosidad total son 240 milímetros. Si me preguntan, yo hay un espacio bastante grande entre la capacidad de campo y la saturación total. Ya, siendo más realista, vamos a irnos por... bueno, este es el espacio total, pero el espacio que ocupa el agua debiese ser, eh, debiese ser el espacio que ocupa en el agua que le sirve a la planta, debiese ser por concepto lo que ocupa bueno, lo que le sirve a la planta está entre capacidad de campo y punto Marchité, pero el agua sobre capacidad de campo puede estar drenando. Entonces vamos a colocarlo como que estuviera él. Vamos a colocar esta diferencia, ¿ya? Entonces, vamos a colocar menos punto de Marchite. 147. Me parece que ese valor es más exacto. Entonces lo vamos a cambiar por 147. ¿Ya? O 148, como sale. Entonces, acá tenemos transpiración real, ¿cierto? Humedad disponible final. Sería, también es un sí. ¿Ya? Entonces la pregunta es, con la humedad disponible menos la evapotranspiración, ¿el agua sobrante fue mayor o no fue mayor a la capacidad de retención máxima? Entonces, aquí decimos, sí, ¿ya? La humedad disponible menos la evapotranspiración real, ¿ya? Fue menor que ese valor que está ahí, ¿cierto? Porque ese es fijo,
Entonces la vamos a dejar fijo. Si esa resta es menor que lo que está ahí, entonces mi valor verdadero sería, la simple resta, ¿cierto? Pero si no, imagínense que esto fue mucho mayor, sería eso menos eso que es el agua que queda, ahí va a quedar un diferencial, ¿ya? Pero si en el caso que esa resta sea mayor que eso, lo que va a quedar de agua final va a ser lo que está ahí, ¿o no? O sea, el agua completa. En este caso van a ser los 148, ¿ya? Entonces, el exceso, ¿cómo se define? El exceso se define como el agua que perdió. Entonces, también sería un sí. Sí, ¿ya? Eh, si ese valor puede definirse de varias maneras, si ese valor es igual a ese, ¿ya? Quiere decir que hay un exceso, o no necesariamente. No, porque puede ser que esté el agua. A ver, ¿cómo sería aquí? Si la humedad disponible menos la evapotranspiración real me da mayor que esto, vamos a hablar de exceso, ¿cierto? Entonces el exceso sería, el cálculo de exceso sería la diferencia, no, la diferencia menos la capacidad de retención máxima. Si no, esto es cero. ¿Ya? Y en el caso del déficit, sería igual. Si, este es más fácil de hacer. Si la evapotranspiración, sí, la evapotranspiración real es igual a la de cultivo. No. Si la evapotranspiración real es menor que la de cultivo, menor que el ETC, entonces la definición de déficit sería eh, la diferencia entre eso menos lo que está ahí. Si no, sería cero. ¿Ya? Bueno, como consecuencia, la humedad final sería, bueno, la unidad inicial del otro mes sería esa, ¿cierto? Ahí no hay mucha discusión. Está lleno, está saturado el agua. La humedad disponible sería los 148 más los 53,5. Sería 201, ¿cierto? La evapotranspiración real, aquí la pregunta es, ¿ETC es mayor que 201? O sea, ¿el 201 es capaz de aguantar la evapotranspiración de ETC? Sí, la tolera. Entonces la evapotranspiración real va a ser solamente eso. La diferencia va a ser, veamos qué pasó acá. Si es 201, acá hubo un problema, a ver, veamos. Puede ser algún parámetro. Ah, ya sé cuál es el problema. Claro, no está fijo eso. Entonces el problema es ese. Ya como 201 menos 148 es mayor que 17,3, se va a saturar de nuevo. Entonces hay un exceso que se perdió por percolación profunda de 184. Se pierde harta agua. Entonces no hay déficit. ¿Ya? Así lo vamos a copiar para todos. ¿Cierto? Humedad disponible va a ser siempre la misma. Evapotranspiración real también es la comparación. Vamos a ver si acá hay algún error. 41,5 ya.
aquí empieza a restringirse. Bueno, se restringe porque todavía no completo la columna completa. Acá la humedad disponible final sería, bueno, acá en este caso bajó 140, ya. Entonces la pregunta es, los 41, los 181 disponibles, porque acá bajó la precipitación, ¿ya? Y la evapotranspiración es 41,5. Entonces la diferencia es de 140 y algo. Por ende, aquí ya deja de haber exceso, ¿cierto? Pero me acá hay un problema. Sí, la diferencia, o sea, sí, 2,55 menos 6,39 es mayor que... Ah, de nuevo está el problema de del fijo. Entonces, claro, ya, entonces ahí hay que tener cuidado con las referencias fijas. Ya, entonces acá tengo 201, 17,3. Ya, entonces la diferencia entre 201 menos 17,3, 183,7, ya, de las cuales quedan 46, 148. Está bien. Y me queda en exceso 36,2. Eso está bien. Ya, entonces el 36,2, el 148 está lleno, ¿cierto? La humedad disponible es 141 porque es 148 más 33,5 es 181, ¿cierto? Evapotranspiro 41,5, ¿ya? Entonces la evapotranspiración es 41,5. Entonces 181 menos 41,5 sería igual a 139,5. Claro. Entonces ahí, si se fijan, vamos a ver, 139,8. Entonces ahí está un poquito engañoso, me falta un decimal. ¿Ya? Entonces acá el exceso, no hay exceso porque solamente está ocupando 139,8. Ahí está. La humedad disponible sería 149. Ya, la evapotranspiración real 67,4. Todavía no hay una condición de déficit. Y la humedad disponible final sería, bueno, la pregunta es, ¿cumple los 149,3, los 67,4? Sí, sí los cumple. O sea, entonces va a transpirar los 67,4, pero la diferencia entre los 149,3 menos 67,4 sería 81,9. Y esos van a quedar completos en el suelo porque no alcanza a saturarse. Aquí no hay exceso. ¿Ya? Después pasan acá, entonces la humedad disponible sería 82,2, ¿cierto? Y ese 82,2 eh, tendrían, la pregunta es, ¿los 116 se pueden, con la agua que está disponible en el mes, se pueden evapotranspirar? La respuesta es no, porque está limitada por la humedad disponible. Entonces la humedad final quedaría sujeta en cero, ¿cierto? Porque se va todo el agua al suelo. Y acá tenemos una situación de exceso cero, pero acá empieza a haber déficit de 33,9. ¿Ya? Y acá pasa lo mismo, ¿ya? Cero,
0, empieza a haber un déficit. Y acá empieza a haber un déficit de agua hasta que cosecho el cultivo. Quizás podríamos darle marzo, o podríamos cambiar aquí con un valor 0,9 y aquí 0,7 para la cosecha, ¿cierto? Entonces vamos a copiar acá. Marzo es una buena fecha para cosechar algo primavera. Aquí estamos, aquí estamos. Ya. Entonces vamos a... Lo alargué un mes más para efecto de la explicación. Un primaveral, ¿ya? Entonces, ahí ya empieza la lluvia, pero se reduce el déficit. Entonces la sumatoria evapotranspiración, la sumatoria de déficit sería igual a estos meses que están acá. La idea es que sea cuando está el cultivo. El cultivo empieza de aquí hasta donde está el rojo. ¿Ya? Entonces estos son milímetros, no se les olvide. Y necesidad de riego está en metros cúbicos por hectárea. Entonces esto es por 1.498 metros cúbicos por hectárea. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a seguir para acá, pero como son meses de que no hay cultivo, no me interesa mucho. Entonces, si ustedes quieren establecer otro cultivo ahí, lo pueden hacer, siempre y cuando... Bueno, estas se las voy a dejar, ya, y hasta acá dejamos el video. Espero que les haya quedado claro y ejerciten los ejercicios que le dan.